Para poder explicar el 2019, todo lo que ocurrió, voy a empezar a platicar un poquito en cuanto al tema del 2018. Ya en los últimos meses se hace lo que es la reelección de los nuevos líderes y por lo tanto el grupo que quedó en el 2018 para el 2019 se tomó como parte de ello pues reunirnos y poder conversar en cuanto a coordinarnos de cómo íbamos a trabajar el siguiente año. Parte de ello pues se cometió un gran error que en su momento voy a explicar por qué surgió todo ello, ¿verdad? Pero nos reunimos en ese tiempo e iniciamos a trabajar el 2019. Dentro de las experiencias que se tuvo, pues cuando iniciamos en esos meses, ya en el 2019, fue muy difícil, la verdad, de poder ponernos de acuerdo con los compañeros, ver que en cuanto a entender qué era lo que estaba pasando, el tiempo en el que estábamos, nos trajo mucha confusión. Incluso pues se tenía en mente que en el 2019, al iniciar la palabra del año, según nosotros, en ese caso los líderes, ¿verdad? Creíamos que era una cita bíblica que se había recibido en el 2018, lo cual era en este caso la sabiduría de los ancianos, que se había recibido con un grupo de los hermanos, de 8 hermanos que se conformaba, que eran parte del grupo de oración. Entonces, cuando se inició con el trabajo de la directiva, pues consideramos que esa era la palabra, ¿verdad? Más o menos como en enero de ese año 2019 nos acordamos como líderes que se tenía que dar la nueva palabra, incluso con esa equivocación. Entonces, en ese caso, el representante de la sociedad, pues, ¿verdad? Lo que hicimos fue que nos acercamos, ¿verdad? Con el hermano Vidcar en cuanto a darle a conocer que él pudiera dar la palabra basándonos en la cita de Proverbios. Él indicó que lo iba a hacer, ¿verdad? Solo que él dejaba muy claro que si nosotros considerábamos que esa era la palabra, pues se iba a dar, pero que la responsabilidad era de nosotros, los líderes, porque pues esa no era la palabra, sin embargo era una palabra que se recibió también el año anterior, que sería en Zacarías 4:6, ¿verdad? Que no es con fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Lo que es la reedificación del templo, sin entender nosotros, porque claramente yo ponía al principio de testigo al Espíritu Santo, en el que aún quien hoy les comparte todo esto no entendía la magnitud de todo lo que Dios estaba haciendo, la revolución que estaba causando dentro de la sociedad de jóvenes, el crecimiento que Dios traía o para qué era ese crecimiento. Y recuerdo que en ese año Dios me habla, ¿verdad?, acerca de la profecía de Zacarías y de Ageo a Zorobabel cuando él reconstruye el segundo templo. Pero Dios nos decía a nosotros que no nos íbamos a enfocar en una reconstrucción del templo en el año 2019, sino que teníamos que enfocarnos nosotros en la parte espiritual, en la sociedad de jóvenes, el poder seguir dándoles más. Y en ese año, pues nosotros entendimos que el cimiento de esa casa empezó a través del Espíritu Santo y a través del servicio, porque años atrás Dios ya había hablado acerca de que había dado una identidad a un área en el cual trabajábamos 4 en la sociedad de jóvenes, y la primera que Dios había marcado era la identidad de Josué y la identidad del Espíritu Santo. Cuando pasó todo eso, resulta que el encargado del grupo, de los líderes, le surgió la inquietante por lo mismo de todo lo que había surgido, por qué se había dado esa respuesta de parte de hermano Vidcar. Entonces, él platicó, ¿verdad?, con él para saber si en realidad era así o si esa era la palabra. Pero al final, pues, no hubo tanto entendimiento, todo quedó ahí. Y en una mañana, ¿verdad?, se tuvo pues
una palabra Dios traía en cuanto a volver a construir de la profecía de Ageo, en la que traía esa parte como que encaminaba al nuevo tiempo, pero más sin embargo, pues no hubo entendimiento, ¿verdad? No hubo entendimiento. Y esa misma tarde, unas hermanas del grupo de los 8, del grupo de oración, se acercaron con el hermano Vizcar, ¿verdad? En cuanto a lo que se había recibido en la mañana con esa palabra. Y pues ya el hermano Vizcar ya les explicó, ¿verdad? Ya les dijo que exactamente cuál era la palabra, y ahí fue donde se dio cuenta, o más bien se nos explicó, en ese caso a las hermanas, ¿verdad? Que cuál había sido el error, que el error que se había tenido fue que cuando nosotros en el 2018, ¿verdad? No, nos reunimos y nosotros no respetamos, en este caso, a los líderes actuales, pero sobre todo nosotros no entendimos, ¿verdad?, que el Señor había puesto en la vida de él algo tan especial, y esa parte importante que él como persona, el Señor había elegido para que él pudiera, por medio de él, ¿verdad?, ser intermediario para darnos la guianza de cómo trabajar. Entonces ahí nos dimos cuenta del error que se había cometido, ¿verdad? Se dijo a las hermanas se acercaron entonces con la directiva, ¿verdad? Dieron a conocer del error que se había tenido, de cuál era en realidad la palabra que el Señor traía. Pero más sin embargo, pues en ese caso los líderes en ese entonces, no todos como que estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Entonces fue un poquito como que más difícil, no hubo ese reconocimiento de todos. Entonces, pero más sin embargo, el grupo de los hermanos, ¿verdad? De los 8 hermanos, sí tuvieron ese reconocimiento. Más sin embargo, pues en los líderes dijeron que sí, en cierta manera sí recibieron, se le dijo, esta es la palabra, pero no hubo un reconocimiento ahí sincero, decir, sí lo entendimos espiritualmente. Pero se acordó, ¿verdad?, que se iba a tener que se iba a dar la palabra en una vigilia, ¿verdad?, en el mes de febrero, y así se había acordado. Pero resulta que llegó el tiempo, ¿verdad? Y surgieron tantos inconvenientes entre el tiempo de la palabra y otras cosas, que no se dio ese día, ¿verdad? Entonces, como líderes del grupo estábamos muy preocupados, qué había pasado y tanta cuestión. Pero más sin embargo nos dimos cuenta de que todo eso estaba pasando. Ahí sí que fue muy, muy difícil para nosotros, ¿verdad? Recuerdo yo que entonces decían, bueno, resulta en todo eso, ¿verdad? Hermano Vizcar, nos decían que Dios había traído para el pueblo, ¿verdad? Que nosotros, todo el pueblo, toda la sociedad, no estaba preparado espiritualmente, no había entendido, ¿verdad? Que porque él por medio ahí sí que Dios le permite a él, por medio de un sueño que él tiene, que en el cielo pues viene una pieza y una mesa, y viene una pieza y se invierte la pieza, y el Señor le dice que eso era lo que faltaba, ¿verdad? Y que esa pieza era fundamental, ¿verdad? Y que se basaba en esa parte de Zacarías 4:6, que era Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, Dios terrenal, Dios espiritual, en el que hablaba acerca de una reedificación del tiempo espiritualmente. O sea que no era en tema físico, sino que era algo espiritual, y que toda la sociedad no estaba preparado para recibirlo. Por esa razón, ese día de la vigilia Dios no había permitido que se recibiera, ¿verdad? Entonces, llegando el 17 de marzo, que se había acordado en esa fecha, ¿verdad?, poder recibir la palabra, ahí sí que hubo una preparación también con los 8, se les dio a conocer a toda a la sociedad, a los directivos, incluso hubo reconocimiento de todo ello, y pues se recibió la palabra. Entonces, en ese 17 de marzo, cuando se da la palabra de ese año, Dios nos habla acerca de la reedificación del templo, pero con el cimiento del Espíritu Santo y la identidad de Josué, que era el servicio. Ahí sí que fue algo muy especial,
nos alineamos al tiempo, ¿verdad? Entendimos qué estaba pasando y pues luego se continuó y como líderes se tenía programado un taller, pero un taller que ya estaba aprobado, ya se tenían los recursos, pero no se pudo realizar porque Dios traía palabra por medio de que había anatema, ¿verdad? Y incluso en una prédica Dios nuevamente confirmaba. Y pues la pregunta era qué era el anatema, por qué ahora en qué nos volvimos a equivocar, pero esa parte fue importante, ¿verdad? Que nuevamente hermano Víctor nos explicaba, ¿verdad? Es que, y Dios traía por medio de todo ello que era el anatema, y que cuando Dios permitió que se recibiera la palabra, también, ¿verdad? Hermano Edgar dijo antes, para poder recibir la palabra, para que todos ustedes se vuelvan a alinear, vamos a hacerlo así, ya dice que él dijo, yo voy a hacerme culpable, yo voy a hacerme uno de ustedes para que el Señor regrese, porque lo que pasó en el tiempo cuando ustedes cortaron esa línea espiritual, por lo tanto, el Señor se fue, la presencia en esa parte, en decir, eso es lo que sigue, no estaba. Entonces dijo, bueno, al hacerme yo culpable juntamente con ustedes, el Señor va a regresar, porque lo vio con amor y decir, bueno, esto vamos a hacer, ¿verdad? Entonces cuando nuevamente pasa lo del anatema otra vez, ¿verdad? Y habla sobre esa parte, que Dios regresó, ¿verdad? Y con él, con su siervo, hermano, dice que regresaron, ahí sí que a la sociedad, a decir, bueno, así va a ser ese tiempo, pero más sin embargo el pueblo no estaba preparado, el pueblo no regresó. Entonces había algo que hacía que no se complementara esa parte. Por todo ello, pues nos dimos cuenta de que como que el corazón de todo, de la sociedad, no estaba como completa en decir, en verdad reconocemos lo que el Señor le ha dado a nuestro Padre espiritual, ¿verdad? Que en ese entonces pues se desconocía de ello. Los tuyos no le recibieron. Yo te he puesto por padre y te he dado muchos hijos. Pero ten claro, dice el Señor, que no todos te recibirán. No todos te recibirán. Ahora sí dice el Señor, con tu propia boca has dicho que no quitarás ni pondrás. Ahora hablarás y abrirás tu boca y lo dirás como es, porque así tu boca lo ha declarado, con lo que yo pongo en ti. Solo te digo algo, dice el Señor, que no vas mal, vas por buen camino. Solo acuérdate quién te ha enviado, solo acuérdate quién te ha enviado, porque no has sido hombre, he sido yo. No temas al que dirán, sigue porque vas por buen camino. Aún así no te reciban muchos, pero acuérdate quién te ha enviado, dice el Señor. Padre bueno, yo no daré algo más, Dios mío, que tú no hayas puesto en mí. Porque por tanto, Señor, por una parte ya me la habías dado. Pensaba declararlo un día antes, un tiempo atrás, pero tú no me decías que ya la podía dar. Ahora pues, Dios mío, Señor, tú lo has puesto por Padre. Tú lo has puesto, Dios mío, no lo has puesto. Tú lo has puesto delante. Tú lo has puesto delante. Tú lo has puesto, Dios mío, para declarar tu palabra. Ese año trabajamos en todo ello, ¿verdad? Cómo poder ayudar, cómo poder acercarnos a la sociedad, cómo poder acercarnos a las personas. Y uno de los puntos más claves fue de que dejamos de vernos como
ministros o vernos como personas liderando, sino que más bien lo que hicimos fue acercarnos como padres, aún los mayores que estaban ahí. Empezamos a acercarnos a cada uno, a preguntar cómo estaban, cómo se sentían, a ver las necesidades que habían en cada joven. Muchas veces habían temas familiares que solo ellos llevaban, pero que era necesario salir de ello, porque era lo que los tenía esclavos. Muchas veces había confusión en ellos en cuanto a cuál era su propósito, y a través de la palabra, a través del Espíritu, empezamos a marcar los propósitos de muchos de ellos, y ese año nosotros pudimos ver ese crecimiento. De todo ello, pues los 8 que hicimos el reconocimiento de la paternidad, que fue en cual nosotros entendimos lo que el Señor traía, ¿verdad? Y aparte de ser como siervo, también como un padre. Creemos en ese entonces, ¿verdad? Con los hermanos que estábamos, el Señor en su misericordia nos permitió entender esa parte de comprender lo que el Señor había traído y qué más íbamos a recibir por la paternidad. Entonces se habló sobre todo ello, de que era importante que toda la sociedad pues también lo hiciera, mas sin embargo pues no era obligatorio. Y claro, aquellos que no lo hicieran pues no hay ningún inconveniente, pero los que lo hicieran iban a tener algo más, iban a recibir algo más, porque en medio de todo ello pues el Señor ahí traía esa bendición más grande, ¿verdad? Entonces se hizo, algunos hermanos lo hicieron en su mayoría, y ahí pues como que todo volvió, ¿verdad? Nuevamente. Luego de ello pues siguieron pasando los meses y hubo una actividad especial, mas sin embargo pues también nuevamente se vio en ese grupo, ¿verdad? Que algunos pues todavía tenían ciertas dudas o inconformidades, o por decirlo así, ¿verdad? Todavía como que no se había entendido esa parte. Entonces surgió muchos inconvenientes en cuanto a ello, y como que eso fue un poco difícil. Pero luego ya en el mes de septiembre pues se tuvo una comunión en la mesa, que Dios nos permitió recibirlo ya con una sociedad, ¿verdad? Ya con el área con que había sido un poco difícil de trabajar en ese lado. Dios permitió que nuestro padre espiritual, nuestro hermano Vidkar, más con la sociedad, pues todos estuviéramos en comunión y en el lado espiritual. Pasando todo ese tiempo, ya luego en el 31 de octubre, también pues tuvimos un servicio en el cual pues Dios nos permitía, ¿verdad? Entender esa parte, que teníamos que tener una preparación igual con los hermanos de oración, que eran los 8. También Dios nos permite ampliar, que más personas se incluyeran, a que fuéramos 12, porque era muy fuerte lo que se iba a trabajar esa noche, ¿verdad? Con el área de alabanza, y el Señor fue muy claro en qué era cómo iba a ser todo, ¿verdad? Incluso pues el área de alabanza, se le dijo también que tuvieran un instrumento, ¿verdad? Una trompeta, y cómo iba a ser también, incluso la alabanza que fuera, de guerra, para que nosotros estuviéramos preparados de ese momento espiritual que se iba a tener, ¿verdad? Entonces, también en todo ello, se recibieron también las provisiones, ¿verdad? Como servidores, que fueron vasijas, alabanzas, las trompetas, evangelismo, el maná, y oración, el vino nuevo. Ahí sí que brevemente pues se logró resumir lo que es el año del 2019, pero fue un tiempo muy fuerte espiritualmente. Quizás a simple vista se pueda expresar así, como que fue rápido y todo, ¿verdad? Pero fue un tiempo muy difícil para los líderes que estuvimos en ese entonces, porque había mucho desconocimiento en cuanto a eso, el crecimiento espiritual, a saber escuchar lo que el Señor quiere decirnos, a entender que ya no era como nosotros pensábamos, ¿verdad? Cada cierto tiempo empezaban otros líderes, y como que nosotros nos desligábamos de lo anterior,
cuando el Señor trajo eso de unir todo y también trajo ahí sí que su gracia en la vida de hermano Vidcar, que ahí el Señor trajo esa parte, dijo, ya no es así ahora, por medio de la vida de él, el Señor iba revelando cada tiempo y por ahí es el reconocimiento. Sí, en el tiempo de guerra nosotros lo pudimos entender, ¿verdad? Que prácticamente es la reedificación espiritual, la preparación, incluso el tiempo de guerra era como por las sociedades, ¿verdad? Que estaban, perdón, por las áreas, que el Señor iba a ir trabajando con cada área y empezó con el área de servidores. Entonces fue ahí también esa pequeña dificultad, se puede decir que se tuvo en el tiempo de reconocimiento de la paternidad, ¿verdad? Y entender que el corazón cambiara y decir, bueno, esta es la reedificación, la base. Entonces es lo más difícil, como una construcción física, pues la base es lo más difícil que esté a flote, entonces como que ahí fue donde empezó, ¿verdad? El cambio, todo, fue muy difícil. Entonces ya después, ya al pasar eso, si Dios, ahí sí que dependía de todo eso, como nosotros pues recibíamos todo, pues ya nuevamente iba a la siguiente área, ¿verdad? Entonces la área de alabanza y así se iba encaminando. Entonces entendimos que el tiempo de guerra era espiritualmente cómo iba la preparación espiritual de cada área, ¿verdad? Y eso era lo que hablaba el Señor de reedificar. Sí, la verdad es que sí, es algo muy fuerte. Pasaron muchas cosas, pero aprendimos y también en lo personal, he visto la mano de Dios y he entendido el tiempo que ahora es totalmente diferente, ¿verdad? Que el Señor nos ha llamado a servir, pero sobre todo a que sea una vivencia completa. Entonces ya no es como de momentos cuando yo lo necesite, sino que Él es nuestro todo. Por lo tanto, vivir todo eso y decir en su misericordia cómo cayó, ¿verdad? Decir, bueno, a los suyos vino, mas no le recibieron. Por decir, bueno, esto era para alguien, pero más no lo entendieron para ustedes. Es increíble cómo la gracia y la misericordia del Señor cayó sobre la sociedad, sobre en ese entonces los que estábamos en medio de todos los errores que se cometieron. Es una bendición. Y la verdad de todo lo que ha pasado, si hacemos un recuento, ha valido la pena. La verdad que sí, aprendimos bastante. Y regresar a ello no fue fácil, ¿verdad? Fue muy difícil todo ese tiempo en el que le llamaron locura a lo que nosotros vivimos. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué? ¿Cuál es la ansia de estar buscando constantemente? Y yo decía, es inexplicable, pero lo que el Señor nos ha dado en su misericordia, yo decía, Señor, ¿por qué exactamente nosotros, este grupo? ¿Por qué no nos pueden entender? Yo quisiera con palabras decirle, esto es lo que el Señor trae, ¿verdad? Pero el Señor traía a mi corazón y decía, no, es la disposición del corazón que uno tiene para recibir. El día que aprendas a escuchar, el día que entiendas que todo es genuino, las cosas van a venir por sí solas y te voy a ir enseñando más y más y más, ¿verdad? Entonces de todo ello ha sido bueno, el Señor ha sido bueno.